Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video para mi canal. En esta ocasión traigo un nuevo video de ginecobstetricia hablando sobre embarazo ectópico. Como ya he repasado en los anteriores videos de esta serie de hemorragia durante el embarazo, ya les había mencionado que tenemos como tres tipos de causas: causas ginecológicas, causas extraginecológicas y causas obstétricas en las que me estoy enfocando. El embarazo ectópico corresponde a una de las causas de hemorragia en la primera mitad del embarazo, o sea, antes de las 20 semanas de gestación. Aquí lo podemos encontrar junto con lo que es el aborto, que ya hice un video de eso, así como también de la enfermedad trofoblástica, incluyendo la mola y la neoplasia trofoblástica, que también ya hice un video hablando de eso. Entonces, ¿qué es el embarazo ectópico? El embarazo ectópico es la implantación de un blastocisto fuera del revestimiento endometrial de la cavidad uterina. Ahorita vamos a entender un poquito más de esto cuando hable de lo que es la etiopatogenia. Vamos a ver que en cuanto a algunos datos epidemiológicos, vamos a tener que es una de las causas de mortalidad materna en el primer trimestre del embarazo, o bueno, en la primera mitad del embarazo, antes de las 20 semanas de gestación. La incidencia del embarazo ectópico ha ido en aumento, es aproximadamente del 1 al 2%, pero la mortalidad ha ido en disminución, puesto que ya es más factible, han mejorado lo que son los métodos de diagnóstico, así como también de tratamiento, ¿ok? Entonces, por eso la mortalidad ha ido en disminución, pero la incidencia ha ido en aumento por el aumento de los factores de riesgo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y algo muy importante, que el número de embarazos heterotópicos aproximadamente es del 1%. ¿Qué es un embarazo heterotópico? Pues bien, les digo que el embarazo ectópico es la implantación de un blastocisto fuera del revestimiento endometrial, o sea, un embarazo, por ejemplo, a este nivel. Pero va a ser heterotópico cuando tengamos un embarazo a este nivel fuera de la cavidad uterina y otro a este nivel dentro de la cavidad uterina, ¿ok? Por eso es hetero, ¿ok? Heterotópico. Aproximadamente es del 1%. Ahora vamos a hablar sobre la etiopatogenia. En general es todo aquello que genera una alteración en la pared tubaria o motilidad de los cilios, ¿ok? Todo lo que altere a este nivel de la pared tubaria o de los cilios es lo que va a conllevar a un embarazo ectópico. Vamos a tener como por ejemplo los procesos inflamatorios pelvianos, principalmente infecciones de gonorrea o de clamidia, pero también tenemos otros, como lo podemos ver en toda esa tabla de los factores de riesgo. Vamos a tener, que les dije al inicio, que el embarazo ectópico es la implantación de un blastocisto fuera del revestimiento endometrial de la cavidad uterina. Vamos a hablar primero de lo normal. Lo normal es que luego de la ovulación se libere, pues obviamente, el óvulo y se vaya a lo que son las trompas uterinas, a las trompas de falopio. Estas trompas de falopio tienen una cierta anatomía y también un adecuado funcionamiento de los cilios. Estos cilios, gracias por ejemplo a la progesterona, van a mover el óvulo hacia esta dirección para que el óvulo, ya una vez fecundado a este nivel, pase a lo que es la cavidad uterina y se implante de una buena forma a este nivel endometrial, ¿ok? Es lo que pasa normalmente. Pero ¿qué pasa si tenemos, por ejemplo, una infección de tipo gonorrea o de clamidia, como lo estábamos viendo? ¿O qué pasa si, por ejemplo, tenemos antecedente de embarazo ectópico previo? ¿O qué pasaría si tenemos una patología tubaria demostrada, como por ejemplo hidrosalpinx, o también una cirugía tubaria, o también, por ejemplo, pacientes mayores a 35 años que ya empiezan a existir cambios hormonales, así como también antecedentes de cirugía abdominal o pélvica, tabaquismo, que el tabaquismo altera los cilios y el músculo liso a estos niveles y en muchos otros niveles, así como también, por ejemplo, duchas vaginales, o sea, todos estos factores de riesgo que van a ocasionar cuando alteren a este nivel que normalmente lo que debería de ocurrir es de que el óvulo pase de acá, hasta la cavidad uterina. ¿Qué va a pasar si tenemos una alteración anatómica, como por ejemplo cicatrices, o por ejemplo una alteración funcional de los cilios, que no puedan empujar adecuadamente este óvulo hacia este nivel? Entonces va a aparecer el embarazo ectópico. Vamos a encontrar que las ubicaciones posibles del embarazo ectópico las vamos a clasificar en dos, en típicas y atípicas. El embarazo ectópico típico, de ubicación típica, va a ser la trompa de falopio. En un 95% de los embarazos ectópicos se van a localizar a nivel de la trompa de falopio, o sea, de acá
hasta acá, ok, todo lo que estoy encerrando, eso equivale al 95% de los embarazos ectópicos, se le denomina un embarazo tubario. Ahora el 70% equivale a lo que es la ampolla, el 12% al istmo, el 11% a la fimbria y el 3% a nivel de los cuernos, ok, a este nivel. Ahora vamos a tener también ubicaciones atípicas. Vamos a ver que estas van a ser un poquito más difíciles de diagnosticar y van a tener mayor morbilidad. Vamos a encontrar como localizaciones atípicas a nivel cervical, o sea, a este nivel en menos del 15% de los casos, principalmente en aquellas pacientes que tengan antecedentes de dilataciones o de legrados, dilataciones mecánicas o de legrados, así como también otra ubicación atípica sería a nivel ovárico, o sea, a este nivel. Aproximadamente el 3% de los casos del embarazo ectópico, y este se va a dar principalmente en aquellas pacientes que tengan antecedentes de una reproducción asistida. Vamos a tener otra ubicación atípica como es la abdominal en 1% de los casos, y por último en cicatrices de cesáreas previas en menos de 1% de los casos. En sí, entonces, ¿cuál es la causa del embarazo ectópico? Pues no hay una una específica, por decirlo así, sino que son la unión de varios factores de riesgo que conllevan en general a la alteración de la pared tubaria o de la motilidad de los cilios. ¿Qué factores de riesgo? Como pues ya los he estado mencionando. En esa tablita pues les dejo aquí los factores de riesgo mayores, los intermedios y los menores para el desarrollo de un embarazo ectópico. Y ahora continuando con lo que es el cuadro clínico. Los signos y los síntomas de una paciente va a depender del grado de invasión, la viabilidad y el lugar de implantación, pues obviamente del embarazo ectópico. Que el lugar de implantación, como les dije, puede ser típico o atípico. Entonces, ¿cuál es la clínica con la que llegan las pacientes? Tenemos una triada que pues la muestro en esta parte de acá. Tenemos el dolor en hemiabdomen inferior, puede ser hemiabdomen izquierdo o derecho, pero es inferior, ¿ok? Dolor en hemiabdomen inferior. También puede ser amenorrea y el tumor anexial. En otras bibliografías cambian, en vez de amenorrea ponen el sangrado transvaginal, ¿ok? Entonces pues ahí les dejé estos signos y síntomas que podremos encontrar en estas pacientes: dolor en mi abdomen inferior, amenorrea o sangrado transvaginal y el tumor anexial. Ahora vamos a dividir este cuadro clínico en un embarazo ectópico no complicado y en un embarazo ectópico complicado. El embarazo ectópico no complicado nos habla de prácticamente el embarazo ectópico no roto, ¿ok? Mientras que el embarazo ectópico complicado es aquel embarazo ectópico roto, ¿ok? Que haya existido una rotura de trompas, ya sea espontánea o traumática, y que haya generado un hemoperitoneo, ¿ok? Al generar este hemoperitoneo, pues vamos a tener un cuadro clínico más exacerbado. Vamos a tener que el embarazo ectópico no complicado podremos encontrar otros datos, aparte de la triada que ya les estaba mencionando, por ejemplo, spotting de cuantía variable, así como también síntomas de embarazo, y algo muy importante que en los fondos de saco de Douglas vamos a llegar a encontrar una consistencia blanda y elástica. Ahora, en el embarazo ectópico complicado o embarazo ectópico roto, como les digo, se genera lo que es un hemoperitoneo y vamos a llegar a encontrar signos que los podríamos encontrar en esta parte de acá: signos de irritación peritoneal, anemia o hasta shock hipovolémico. Vamos a llegar a encontrar dolor a la palpación abdominopélvica, así como también a la movilización cervical, como por ejemplo en un tacto vaginal. Y también a la hora de palpar lo que son los fondos de saco de Douglas, aparece un signo característico que se le denomina el grito de Douglas, que es que cuando nosotros palpamos a este nivel los fondos de saco, pues vamos a encontrar dolor, ¿ok? La paciente va a referir dolor y por eso es de que se le denomina el grito de Douglas, ¿ok? Aquí los fondos de saco van a estar firmes. ¿Por qué van a estar firmes? Porque en esta localización se llega a encontrar también sangrado, ¿ok? ¿Por qué? Porque el embarazo ectópico se rompió. Ahora también vamos a encontrar que como factores de riesgo para el desarrollo de un embarazo ectópico complicado o roto, tenemos que valores mayores a 10.000 en cuanto a la gonadotropina coriónica humana, así como también que estén de localización en ampolla o en istmo, son factores de riesgo que precisamente nos
llegan a generar un embarazo ectópico complicado. ¿Por qué? Porque estos valores de gonadotropina pues ya indican que la edad gestacional ya está en crecimiento, ¿ok? Bueno, ya está un poquito más avanzado. Quiere decir que el embarazo ya está un poquito más grande. Ahora imagínense un cuerpo o una masa aquí que está creciendo y creciendo y creciendo. Obviamente, entre más grande, pues más probabilidad hay de que se rompa. Así como también, ¿qué localizaciones les dije? Pues en ampolla y en istmo. Si está en esta localización el embarazo ectópico, pues hay más probabilidad de que se genere una rotura de embarazo ectópico, generando un embarazo ectópico complicado, ¿ok? Pero entonces, en conclusión, el embarazo ectópico complicado, ¿de qué trata? Pues una inestabilidad hemodinámica, así como también un abdomen agudo, y también podríamos llegar a encontrar sangrado transvaginal por la rotura de este embarazo ectópico. Ahora, ¿cuál va a ser el diagnóstico o cómo vamos a realizar el diagnóstico de un embarazo ectópico? Pues número 1, ecografía. Vamos a encontrar que se va a ver un saco gestacional con estructuras embrionarias fuera de la cavidad uterina. Hagan de cuenta que nosotros al revisar la cavidad uterina, lo normal en un embarazo normal, pues va a ser obviamente ver el saco gestacional, el saco vitelino, así como también el embrión, obviamente dependiendo de la edad gestacional. Pero por ejemplo, en un embarazo ectópico, cuando nosotros visualizamos la cavidad uterina, pues no vamos a llegar a encontrar nada, ¿ok? No encontramos nada en la cavidad uterina. Pero por ejemplo, si hay una prueba de embarazo positiva, entonces ¿dónde está el embarazo? Si con mi ecógrafo vimos de que en la cavidad uterina no está el embarazo, entonces es un embarazo ectópico, ¿ok? Y pues, ¿en qué ubicación? Pues puede ser, como ya les dije, una situación típica o atípica. Y aquí podemos ver esta tablita en donde vamos a ver los hallazgos en ecografía transvaginal en el embarazo ectópico. Bueno, los signos que con mayor frecuencia aparecen entre el 40 y 57% de los casos de embarazo ectópico, aparece una ausencia del saco gestacional intrauterino, así como también una gonadotropina coriónica humana mayor a 1800, así como también un tumor anexial complejo. Entonces, ¿qué otro método de diagnóstico podríamos utilizar? Como les digo, la gonadotropina coriónica humana. Ahora, en el 20 a 25% de los casos de embarazo ectópico vamos a llegar a hallazgos de un embarazo de localización desconocida, ¿ok? Vamos a encontrar ausencia del saco gestacional intrauterino y también la gonadotropina mayor o igual a 1800, así como también anexos normales, ¿ok? Esos serían los principales hallazgos en una ecografía transvaginal del embarazo ectópico. Y por último, ¿qué otro método diagnóstico vamos a llegar a ocupar? Pues sería la biopsia, que nos va a dar el diagnóstico definitivo. Vamos a llegar a encontrar que pues el diagnóstico aquí es obviamente histológico y llegamos a encontrar lo que es el signo de Aries Stella, que pues nos indica más que nada una desidualización. Entonces, en conclusión, ¿qué métodos de diagnóstico vamos a encontrar para un embarazo ectópico? Ecografía, gonadotropina coriónica humana y la biopsia. ¿Ok? Entonces, viene una paciente con metrorragia, dolor cólico hipogástrico, y que además en la prueba de laboratorio encontramos una gonadotropina coriónica humana positiva. Entonces ya vemos que hay un embarazo y además tiene esta clínica que nos haría sospechar más que nada un embarazo ectópico. Vamos a evaluar primero que nada a nuestra paciente si tiene una hemodinamia estable o una inestable. Vamos a ver que si tiene una hemodinamia estable, vamos a realizar una ecografía transvaginal. Vamos a ver que si encontramos un embarazo intrauterino, ya descartamos embarazo ectópico. Y vamos a ver que si hay una ausencia de gestación intrauterina, confirmamos un embarazo ectópico. Ahora, ¿cuál va a ser el manejo a seguir? ¿Cuál va a ser el tratamiento? Pues va a depender principalmente de lo que es la gonadotropina coriónica humana. Valores menores a 2000, o en otras bibliografías lo mencionan como menos de 1000, vamos a darle un seguimiento más expectante, ¿ok? Vamos a esperar a que este embarazo ectópico, pues por decirlo así, como que se absorba o pues se expulse pues, por sí solo, ¿ok? Pero si hay valores de gonadotropina coriónica humana mayores a 2000, pues ya no le podríamos dar un tratamiento así ya más expectante, sino que ya hay que dar ciertos tratamientos, como lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Entonces esto es como un resumen del diagnóstico para un embarazo ectópico.
Ahora sí ya pasamos a lo que es el tratamiento del embarazo ectópico. Como les dije hace unos instantes, hay dos tipos de manejos, expectante y médico, pero también vamos a incluir lo que es el manejo quirúrgico. Vamos a tener que el manejo expectante se va a llegar a dar porque el 25% de los casos de embarazo ectópico resuelven por sí solos. Llega a existir una absorción, ¿ok? Pero hay que informarle a la paciente de que siempre va a existir el riesgo de una rotura, ¿ok? No en todas las situaciones se va a llegar a dar un manejo expectante. ¿En qué situaciones sí se va a dar un manejo expectante? O sea, simplemente esperar a que el embarazo ectópico resuelva por sí solo. Pues en pacientes que estén más asintomáticas, sin evidencia de rotura, o sea, que esté hemodinámicamente estable, un embarazo ectópico tubario, así como también un tumor anexial menor a 4 centímetros, una gonadotropina crónica menor a 1000, y como les decía hace unos instantes, en algunas bibliografías lo mencionan como menor a 2000, y pues seguir hasta una gonadotropina negativa, ¿ok? Valores 0. ¿Qué contraindicaciones vamos a tener del manejo expectante? Pues una inestabilidad hemodinámica, signos de ruptura como por ejemplo dolor abdominal, más que nada un abdomen agudo, y pues también una gonadotropina mayor a 2000, ¿ok? Ahora, el manejo médico se recomienda en aquellos casos de un embarazo ectópico no complicado pero de localización no tubaria, ¿ok? Vamos a ver que el manejo médico principal es el uso de metrotexato. Este fármaco bloquea lo que es el metabolismo del ácido fólico. En general inhibe la síntesis de ADN, obviamente inhibiendo lo que es la reproducción celular. ¿Qué vamos a tener con esto? Recordemos que en cierta forma pues es un embarazo, ¿ok? Simplemente que es un ectópico, o sea, es un embarazo que se está formando pero en otra localización. Empiezan a aumentar los niveles celulares, empieza la división celular, ¿ok? Entonces si damos este metrotexato vamos a impedir que este embarazo proceda, ¿ok? Que este embarazo siga adelante. ¿Por qué? Porque estamos inhibiendo la síntesis de ADN, por eso es de que se da este metrotexato. ¿Qué indicaciones para el uso de metrotexato en el embarazo ectópico vamos a tener? Pues en aquellas pacientes confiables en que se pueda tener una vigilancia de gonadotropina crónica semanal, así como también un embarazo normotópico descartado con certeza, porque imagínense darle este metrotexato a un embarazo que sí está en cavidad uterina. Imagínense, vamos a tener problemas teratógenos, ¿ok? Bueno, vamos a tener factores de riesgo teratógenos, entonces por eso hay que darles siempre el metrotexato, pero en un embarazo que ya fue descartado como normal, ¿ok? En un embarazo ectópico. También vamos a encontrar, como ya les decía, en pacientes asintomáticas y que pues no sea un embarazo ectópico complicado. Vamos a ver, vamos a dárselo en tumores anexiales menores de 4 centímetros de diámetro, así como también en latidos cardíacos fetales pues ausentes, ¿ok? En la ecografía transvaginal. ¿Qué contraindicaciones vamos a tener para este fármaco? Pues aquí tenemos algunas absolutas y relativas: lactancia, embarazo intrauterino concomitante, inmunodeprimidos, anemia severa, leucopenia, trombocitopenia, patología pulmonar. Algunas relativas como por ejemplo masa ectópica mayor a 3.5, presencia de latidos cardíacos fetales, o que pues la paciente tenga niveles de gonadotropina mayores a 5000, etcétera, ¿ok? Esas serían algunas de las contraindicaciones e indicaciones de lo que es el metrotexato. ¿Qué dosis de metrotexato vamos a ocupar? Pues bien, aquí les dejo 3 esquemas, ¿ok? Aquí les dejo estas 3 esquemas, pero la más utilizada es una intramuscular dosis única de 50 miligramos de metrotexato sobre metro cuadrado. Ahora, algunas de los efectos adversos que tiene este metrotexato o el uso de metrotexato, pues es la estomatitis, disfunción hepática, así como también conjuntivitis. Y al pasar de las horas del uso del metrotexato, la paciente puede llegar a tener dolor y se recomienda tomar paracetamol 1 gramo cada 6 a 8 horas. Ahora, aquí les dejo más que nada el protocolo del uso del metrotexato, ¿ok? En el día 1, la inyección esta de metrotexato. ¿Cuánta dosis? 50 miligramos sobre metro cuadrado en la región glútea, dosis única. Al día 4 vamos a llegar a medir la gonadotropina. Al día 7 vamos a medir la gonadotropina y vamos a repetir la dosis de metrotexato si hay una disminución menor al 15% de la gonadotropina, ¿ok? Si hay una disminución menor del 15% de esta hormona con respecto al cuarto día, entonces vamos a repetir esta dosis de metrotexato.
Y ya de ahí vamos a dar una medición semanal de gonadotropina hasta niveles inferiores de 15 miliunidades de esta hormona. Hay un seguimiento mensual hasta que la hormona sea negativa. Ahora continuamos con lo que es el manejo quirúrgico. El manejo quirúrgico tenemos como vía de elección la laparoscopía. Este manejo quirúrgico se va a llegar a dar en pacientes que tengan una inestabilidad hemodinámica, rotura del embarazo ectópico, embarazo intrauterino coexistente, o sea, un embarazo heterotópico, así como también contraindicación al tratamiento médico del metrotexate, falla del tratamiento médico. Esos serían las principales indicaciones de un tratamiento quirúrgico del embarazo ectópico. Ahora vamos a tener dos tipos de manejos quirúrgicos, uno conservador y uno radical. Vamos a tener que el conservador tiene ciertas indicaciones, como por ejemplo deseo de embarazo futuro, embarazo tubario pequeño no complicado y una trompa contralateral ausente o dañada. El problema de este manejo conservador es que si se vuelve a embarazar a nuestra paciente, llega a tener cierto riesgo también de otro nuevo embarazo ectópico. En conclusión, este manejo conservador busca preservar la fertilidad y se utiliza una salpingostomía lineal. Ahora, el otro manejo pues es el manejo quirúrgico radical. Aquí las indicaciones para esta pues va a ser una paridad cumplida, o sea que ya la paciente ya no quiera tener más hijos o preservar su fertilidad, así como también una trompa contralateral sana, daño tubario irreparable, como por ejemplo un gran hematosalpinx o rotura tubaria, así como también un sangrado incontrolable con compromiso hemodinámico. Y en general, entonces, pues de aquellas pacientes que no quieran preservar la fertilidad o que estén hemodinámicamente muy alteradas, o muy descompensadas. Aquí la vía de utilizar sería la salpingectomía, resecar la trompa completa, Y como aquí les puse, mejor trompa sola que mal acompañado, Y es un poquito más sencillo y pues va a haber un riesgo de nuevo embarazo ectópico pues menor, Más disminuida en comparación a lo que es el manejo conservador. Y esto sería todo por el video de hoy. Aquí les dejo todas las referencias que utilicé tanto para este video como para los anteriores. Y si les gustó denle like y suscríbanse para nuevos videos en mi canal. Gracias.